Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a nuestra clase de hoy. Estamos ya en la sexta decisión. Recordando un poquito la decisión anterior, hablábamos de decidir, verdaderamente fortalecer nuestra vida espiritual a través del ayuno. Pongamos en práctica todos esos conocimientos y espero que pues en estos mismos días, en esta semana, y los días que vienen, verdaderamente poner en práctica el ayuno, que fortalezca el área espiritual cada uno de nosotros. Y bueno, hoy estamos ya en la sexta decisión. Esta decisión tiene que ver con recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de algunas recomendaciones para ser bautizados en el Espíritu Santo. El tema de hoy lo vamos a basar en la siguiente cita bíblica. Por favor, busquen su Biblia. Vamos a dar un poquito de tiempo. Hechos 1.8. Busque por favor Hechos 1.8. Y mientras usted busca, voy a mencionar el objetivo. Que todo cristiano, que todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón pueda tener la experiencia de recibir al Espíritu Santo, de recibir el bautismo que precisamente el Espíritu Santo empodera nuestra vida. Y bien, bueno, ya vamos a ir a la lectura, Hechos 1.8, si ya lo tienen, y dice la palabra de este modo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos esta promesa en la palabra, que ya es algo cumplido, es algo que ya el Señor lo ha dado, y lo único que nosotros tenemos que hacer es pedírselo, ¿verdad? Procurarlo en nuestra vida. Este bautismo tiene un propósito, tiene un objetivo, y precisamente cuando Jesús se encarga directamente a sus discípulos ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, es precisamente donde en esta gran comisión precede precisamente por la promesa, es decir, de alguna manera necesitamos ese poder para ir y predicar el Evangelio. Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 es una cita bíblica muy conocida, y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, vemos que la gran comisión está precedida por esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Así que hay un propósito, y el propósito fundamental es que la iglesia tenga el poder, ¿verdad? Tenga las condiciones de llevar a cabo su ministerio. De tal manera que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no podemos callar. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos empodera, nos lleva a hablar del Evangelio, a decirle a las personas: recibe lo que yo también de gracia he recibido. Entonces, vamos a entrar a estas recomendaciones. La primera es que debes entender qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Debemos entender lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y de ahí es necesario que vayamos a otra cita bíblica. Por favor, busca Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. Mientras lo buscas, vuelvo a mencionar esta primera recomendación. Debes entender qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Debemos de tenerlo muy claro. Y vamos a leer entonces esta cita, Hechos 2, del 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, una de las primeras evidencias de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo es que hablamos en otras lenguas. Yo quiero pedirte que no te afanes, no te estreses, pues de alguna manera no te pongas triste, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo lo anhelo, yo lo busco, yo lo deseo, pero no siento nada, no puedo hablar en lenguas. Yo te pido que te des tiempo a ti mismo, porque a veces por estar más enfocados en que ya quiero hablar en lenguas, te estás perdiendo de una relación correcta, de una relación íntima con el Espíritu Santo. Déjame decirte que el Espíritu Santo va a bautizarte, va a darte esta evidencia de hablar en lenguas, y es algo que cuando menos te lo esperes, ahí va a estar esa lengua especial o esas lenguas especiales. No te afanes por eso. Yo te diría más bien, una de las evidencias, un medidor en nuestra vida de que verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos está influenciando y el Espíritu Santo nos ha bautizado, es que aprendamos a hablar correctamente y aprendamos a dominar nuestra propia lengua, porque a veces somos influenciados por otro espíritu y comenzamos a hablar mal de alguien, empezamos a criticar, empezamos a maldecir, empezamos a decir groserías, empezamos a gritar. Evidentemente eso no es el Espíritu Santo, esa no es la evidencia. ¿De qué me sirve hablar tantas lenguas si no controlo la propia, si no controlo mi boca? Creo que Dios se va a agradar más cuando yo controlo mi boca, que hable las mejores lenguas, como decía el apóstol Pablo en el libro de Corintios. ¿De qué me sirve las mejores lenguas o hablar tantas lenguas si no tengo amor? Entonces, preocúpate más por evidenciar que el Espíritu Santo te está dirigiendo. Entonces, que el Espíritu Santo te está llenando, que no hay otra influencia espiritual sobre ti, que no te estás moviendo bajo otro espíritu, sino bajo el Espíritu del Señor. Muy bien, ¿vamos bien acá? Dile al que está a tu lado, deja que el Espíritu Santo, dale un codazo santo y dile, deja que el Espíritu Santo llene tu vida. Deja que el Espíritu Santo controle tu propia lengua. Santiago decía, ¿verdad? Lo vuelvo a mencionar, que no puede ser posible que de una misma fuente salga agua dulce y agua salada. No puede ser posible que con esta misma lengua adoremos a Dios, bendigamos a Dios, oremos a Dios y con la misma lengua maldigamos a nuestro familiar, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro vecino, a nuestro prójimo. Aún el Señor Jesús mismo dijo que nosotros bendigamos a nuestros enemigos. A esa calidad, a esa madurez el Señor es que nos está llamando. Por eso necesitamos la dirección, necesitamos la presencia, la guianza y el bautismo del Espíritu Santo. Número 2, la recomendación número 2. Debes entender que el bautismo en el Espíritu Santo te da poder. Y vamos a leer Hechos 2:43. El bautismo en el Espíritu Santo nos da poder, nos empodera. ¿Y nos empodera para qué? Vamos a ver qué dice Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Jesús mismo dijo que aún cosas mayores, cosas grandes, haríamos por el empoderamiento del Espíritu Santo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el bautismo del Espíritu Santo es la puerta de entrada a una vida de poder para vencer al pecado. No solamente es poder para hacer un milagro, porque a lo mejor te enfocas, bueno, ya el bautismo del Espíritu Santo está en mí, la presencia está en mí y yo oro por un enfermo, pero el enfermo no es sanado. No te deprimas. Acuérdate que no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Entonces, no solamente es para eso. Cuando menos te des cuenta, aquí lo importante es que le des la gloria a Dios, que el propósito de Dios se cumpla en la persona,
Y si vas a orar por un enfermo y viene el respaldo del Espíritu Santo, el enfermo va a sanar. La persona va a tener ese hermoso regalo de sanidad de parte de Dios. Pero también el bautismo del Espíritu Santo nos empodera. ¿Para qué? Para vencer al pecado, para vencer la tentación, para vencer los problemas, las enfermedades, los demonios, la tristeza, la soledad, la angustia, la depresión, etc. El Espíritu Santo nos empodera para vencer todo esto. Estaba yo escuchando un poco las estadísticas de estos tiempos a nivel mundial y cuánta gente aún se ha quitado la vida porque se ha infectado, porque cree que su vida pues ya no hay esperanza, que la cuestión económica no mejorará, etc. ¿Cuántas cosas no llevan a la persona a que gobierne en ellos un sentimiento, una influencia, decíamos hace un momento, un espíritu que no es el de Dios, y viene, por ejemplo, a dominar la tristeza, la angustia, etc.? Pues el Espíritu Santo nos ayuda a vencer precisamente todo esto. Así que necesitamos la guianza. Por eso David decía en uno de los salmos: temprano yo te buscaré, mi alma te anhela, tiene sed. Qué importante es desde temprano buscar la presencia de Dios. A lo mejor no te has puesto a pensar y dices: todos los días me levanto, me despierto a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y no sé por qué. Y de ahí no puedo dormir. Yo un día le dije a una persona: ¿sabes por qué te inquietas a esa hora? Porque creo que el Espíritu Santo te está levantando a orar. Ora. Tómate unos 10, 15 minutos, haz oración. A final de cuentas no puedes dormir. Haz oración. Y vas a ver que Dios te va a responder. Y después de terminar de orar, vas a conciliar, verdaderamente vas a lograr dormir. Entrega esa angustia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Digan que está a tu lado, dale otro codazo santo y dile: órale. Bueno, de que ore, ¿verdad? Y bueno, vamos entonces a reconocer el poder de Dios a través del bautismo del Espíritu Santo. La vida de los apóstoles fue transformada. Vemos a un apóstol Pedro, que luego de haber negado a Jesús predica y se convierten 5,000 personas. Eso evidencia precisamente un antes y un después. ¿Cómo somos o en qué condición estamos sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin el bautismo? ¿Y cómo somos después de que el Espíritu Santo nos ha bautizado? El apóstol Pedro, antes de ser bautizado por el Espíritu Santo, les aseguro que ni siquiera tenía el ánimo, la fuerza para predicar. Pero cuando una vez es bautizado por el Espíritu Santo, él predica y 5,000 personas son convertidas a Cristo. Los enfermos eran sanados. Aún, fíjese, la palabra registra que aún al pasar su sombra sobre ellos, la gente era sanada. Es decir, eran cristianos llenos del poder de Dios. De la misma manera, el Espíritu Santo nos quiere empoderar, nos quiere llenar. Y lo importante es que lo creas, porque a veces de verdad que somos bien tremendos. Creemos los chismes del Facebook, las malas noticias, pero no creemos las buenas noticias. Y esta es una buena noticia, que Dios quiere usarte para bendecir a otro. Y cuando tú lo crees, te dejas usar, porque el Espíritu Santo te ha empoderado, y entonces la persona es bendecida por Dios. Ojo aquí, solo tú y yo somos el instrumento. La gloria es de Dios. Déjate usar por el Señor. Número 3, vamos a la tercera recomendación. Debes tener el deseo profundo de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. De nada me sirve que yo le diga a una persona: ven y déjame orar para que recibas el bautismo del Espíritu Santo, si la persona no lo quiere, no lo anhela, no lo desea. Es necesario anhelarlo. Mateo 5:6, por favor, busca Mateo 5:6. Y Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados, ellos serán llenos. Entonces, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Necesitas anhelar. No sé si tú te has encontrado personas. Un día recuerdo que había una persona pidiendo dinero y yo llevaba ahí alimento y le dije, mira, ya no traigo dinero, pero te doy de lo que tengo. Y me acuerdo que le compartí del alimento que había comprado y me dijo, no, yo no quiero alimento, a mí dame dinero. Le dije, oye, pero estás pidiendo para comer. No, yo no quiero alimento, yo quiero dinero. Híjole, eso decepcionó mi corazón momentáneamente, porque no por uno pagan todos, ¿verdad? Siempre debemos de ser generosos, pero también aún en la generosidad el Espíritu Santo nos guía cuando debemos de dar. Entonces, no cerré mi corazón. Quizá en ese momento sí me decepcionó esta persona, pero posteriormente dejé que el Espíritu Santo me guiara y no cerrara esa puerta de bendición para ser generoso con otras personas. Pero pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque a veces los familiares quieren que esa persona sea bendecida. Uno como servidor del Señor desea que la persona sea llena del Espíritu Santo, pero si la persona no lo quiere, entonces de nada nos va a servir, ¿verdad? De nada va a funcionar. Ahora, debes anhelarlo profundamente como una nueva experiencia transformadora. Debes de decirle al Señor, yo quiero de eso. De tal manera que cuando tú lo anhelas, va a llenar todo tu ser. El Señor, te lo aseguro, va a hacer su obra en ti. Y mire qué dice Hechos 1 del 4 al 5. Por favor, busque ahí Hechos 1 del 4 al 5. Mientras lo busca, también quiero hacerle mención, ¿verdad?, de que no se pierda ninguna de nuestras transmisiones. Acuérdese de nuestro canal Leeds en Casa. Aquí tenemos una pantalla y dice Iglesia en Casa, la Iglesia del Señor. Y no se olvide de estar los martes, los jueves a las 7 de la noche y los domingos 10 de la mañana. Recuerde estar listo, bien bañadito, así como cuando se va a la célula, así como cuando se va a la iglesia, esté preparado con su libreta y todo lo necesario. Muy bien, sigamos ahí. ¿Qué dice Hechos 1, 4 y 5? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que los apóstoles anhelaron esta experiencia y lo manifestaron orando en el aposento alto. No solamente es querer tenerlo, ¿qué vas a hacer para verdaderamente tenerlo? Los discípulos, posteriormente apóstoles, fueron al aposento alto, tenían la promesa, la anhelaban y entonces fueron a buscarla, a recibirla. Y dice la palabra que ahí en el aposento alto, ¿verdad?, la manifestación de Dios comenzó, ¿verdad? Y de la misma manera Dios mira el deseo que hay en nuestro corazón, el deseo que hay en tu corazón. Si has orado pidiendo ser bautizado con el Espíritu Santo y no lo has recibido, recuerda la promesa que dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tenemos que meternos con Dios. Por eso es una decisión. Ya hemos aprendido 5 decisiones y de verdad que cada una de esas decisiones nos van a ayudar para que nos conectemos verdaderamente con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Algunas de las decisiones que hemos visto es precisamente entender mi relación con Cristo Jesús. Otra decisión que hemos aprendido es verdaderamente comprender que hay un destino eterno, un cielo, hay un infierno, y que entendamos esa revelación. Cuando la logramos entender, ¿qué hacemos? Cuando vemos la revelación del cielo no nos queremos ir solos, y cuando entendemos la revelación del infierno
no queremos ir a ese lugar y no queremos que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres amados se vayan a ese lugar. Qué importante es decidir entender esto. Otra decisión que hemos visto es el hablar con Dios. Esto se llama oración. Y eso lo debemos de hacer diariamente, no nada más cuando tengo problemas. Otra decisión es el leer la Biblia diariamente. Orar es hablar con Dios. Leer la Biblia es escuchar a Dios. Y la decisión que vimos hace una semana tiene que ver con el ayuno. Decidir ayunar para que nuestra relación verdaderamente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma se conecten con el Señor. Y hoy estamos hablando de la decisión de ser llenos del Espíritu Santo. Las decisiones anteriores nos van a ayudar. ¿A qué? A que verdaderamente recibamos el bautismo del Espíritu Santo. A sensibilizarnos, a entender a Dios, a respetar a Dios, a amar a Dios, a comunicarnos con Dios, a amar a Dios. A lo mejor usted no lo había visto de esta manera, pero tenemos que aprender a amar a Dios. Pastor, ¿pero cómo? Así como tú aprendes a usar una computadora, tú aprendes a usar los programas de esa computadora y a lo mejor hasta recibes clases, también necesitamos aprender a amar a Dios. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a que aprendan a amar a Dios. Nosotros mismos tenemos que aprenderlo. Entonces, sigamos con la siguiente recomendación. Debes creer por fe que lo recibirás. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que debes de creerlo por fe. Acuérdate que la fe es fundamental. La fe ve lo que los ojos naturales no alcanzan a ver. La fe nos hace ver con ojos espirituales y con más precisión la fe nos ayuda a ver con los ojos de Dios. Entonces necesitas creerlo. No es un acto mecánico al solicitarlo, Señor, ya dámelo, ¿no? Y ya. No, necesitas anhelarlo, necesitas creerlo. Debes creer que va a suceder, porque es la voluntad de Dios que seas bautizado en el Espíritu Santo. Yo recuerdo a una persona que me decía en su testimonio: pastor, yo lo anhelaba y se lo pedía y nada sucedía. De pronto estaba lavando mi ropa, me puse a cantar y me vino unas ganas, una sensación, un deseo de llorar, de hablar con Dios. Y es ahí cuando menos me lo esperé, el Espíritu Santo me bautizó. Y empecé a hablar lenguas. Estaba yo sola, decía esta persona, y ahí el Espíritu Santo me llenó, me bautizó. Y empecé a hablar otras lenguas, y fue un tiempo tan especial que no quería dejarlo. Entonces, cuando menos te lo esperas, necesitas creerlo. Debes aprender que las cosas del Espíritu no se entienden con la mente física, con la mente carnal, sino se creen con el corazón y simplemente suceden como la palabra de Dios lo enseña. Número 5, recomendación número 5, debes pedir ser bautizado con el Espíritu Santo. Lucas 11, del 9 al 12, y dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, dice la palabra, que recibe. El que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Qué tremenda palabra, ¿no? Es un buen Padre nuestro Dios, y si tú le pides, Él te lo da, te lo aseguro. Excelente ejemplo, siendo padres con un corazón correcto, ¿verdad? Padres que aman a Dios, que temen a Dios. Si tu hijo te pide algo y sabes que está en la voluntad de lo correcto, se lo das, lo bendices. Así es Dios. Solamente tienes que pedirlo en oración y nuestro Padre te responderá. Y dice claramente que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por eso qué importante, mire, a veces nosotros solamente le pedimos a Dios, pero sin comprender qué es lo que pedimos y nada más porque lo deseamos. Pero mire, aquí en la Biblia hay tantas promesas
que a veces las ignoramos, no se las pedimos a Dios, pero ahí están, esperando a que las descubramos. Por eso qué importante es que abramos la Escritura. Y por último, la sexta recomendación. Y bueno, ¿cómo pedirlo? Antes de entrar a la sexta, haz una oración, dile al Señor: te amo, Jesús. Esto atraerá la presencia de Dios hacia ti, y dile que lo amas, lo que Él es para ti, que lo anhelas. Pídele perdón si te has olvidado de Él, si lo has dejado hasta el último en tu agenda, si has permitido que la angustia, la preocupación, etcétera, el afán, llene tu corazón. En la mañana escuchaba por ahí a una persona que decía: hoy está de moda la paz, hoy ya no es una prioridad el dinero, sino la salud. Y es cierto, hay cosas que nos cambian la mentalidad, porque no lo es todo el dinero, no lo es todo el trabajo. Hoy tenemos la bendición de estar en casa. Amemos a nuestra familia. Y como lo he venido diciendo en los temas anteriores, aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Eso lo dice la Escritura. No seamos necios, no seamos insensatos, sino aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Así que Dios nos da la bendición de aprovecharlo. Y por último, habla en otras lenguas por fe. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sin temor, deja fluir tus labios, permite que las lenguas se presenten. Hazlo como en fe, comienza a hablar en fe en otras lenguas. Una de las primeras manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo son las lenguas, y esta fue la característica principal cuando cayó en el día de Pentecostés. Así que necesitamos hablarlas. Cuando oremos para que recibas el bautismo del Espíritu Santo, habrá un momento en el que se te indicará que dejes de hablar en un idioma o el idioma español, y que comiences a pronunciar, por ejemplo, la palabra Abba. Abba, ¿qué significa? Papá, papito. Y comiences a orar, comiences a expresarlas. Romanos 8:15 dice: por lo cual clamamos Abba, Padre. Y de alguna manera comencemos a expresar palabras que el Señor ponga en nuestros labios. Quiero invitarte en esta hora a hacer una oración desde lo más profundo de tu corazón. Si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, pídele al Señor que se lleve toda incredulidad. Pídele al Señor que se lleve todo temor, que se lleve lo que quizá está gobernando espiritualmente tu persona. A lo mejor es el afán, a lo mejor es la ansiedad, a lo mejor son los problemas, no lo sé, a lo mejor es un sentimiento. Amas más a una persona que a Dios. Y no estoy diciendo que sea malo amar a las personas, no, pero tenemos que entrar en un orden de prioridad. Dios es fundamental en nuestra vida. Pidámosle perdón a Dios. A lo mejor no lo has creído, o simple y sencillamente por negligencia has dejado a un lado la guianza del Espíritu Santo, la presencia, el bautismo. Es el momento de pedírselo al Señor. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirles aquí a los muchachos en el pequeño foro donde estamos que oremos a Dios, cerremos nuestros ojos y vamos a orar todos juntos, allí en casita. Ayúdame a orar y hagámoslo con fe. Cierra tus ojos. Señor, pon tu mano en tu corazón. Dile primeramente al Señor: Señor, te entrego mi corazón. Yo no quiero que lo llene un problema. Yo no quiero que lo llene la angustia, la enfermedad. Yo no quiero, Señor, que lo llene un mal pronóstico. Yo no quiero que lo llene el temor. Es más, Señor, yo no quiero que lo llene un sentimiento por una persona, porque si no yo voy a depender de ese sentimiento. Yo quiero que tú llenes mi corazón, porque si tú llenas mi corazón, Señor, mi vida tomará otro sentido. Mi manera de pensar cambiará, y de tal manera que si cambia mi manera de pensar, mi manera de vivir también será diferente, también cambiará. Espíritu Santo, hoy te pido que me bautices. Señor Jesús,
bautízame. Lo anhelo, lo creo, con fe lo pido, bautízame. Y comienza ahí en lo secreto de tu corazón, ahí en la intimidad de esta oración. Comienza a hablar esas lenguas, comienza a decirle: Abba, Abba, Padre. Comienza a fluir en esa oración. Espíritu Santo, llénanos de ti. Bautiza en este momento. Quiero invitarte que ahí en tu lugar donde estás levantes tus manos y le digas: Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo me entrego a ti. Lléname de ti, Señor. Espíritu Santo, bautízame. Bautízame. Yo lo quiero, lo anhelo, lo deseo con todo mi corazón. Quiero vencer el temor, quiero vencer el pecado. Quiero ver lo sobrenatural de ti, Señor, en mi vida. Gracias, Señor. Y ahora pon tu mano una vez más en tu corazón y dile al Señor: yo recibo de tu paz. Yo recibo de tu presencia. Yo recibo tu bautismo. Yo recibo, Señor, de tu gran amor. Gracias. Amén. Siempre que ores a Dios, trata precisamente de fluir en lenguas también. Dile al Señor: ayúdame a desarrollar esas lenguas. Dios te bendiga, te esperamos en la siguiente decisión. Anhelamos que pongas en práctica todo esto. El enemigo te va a querer desanimar para que ya no escuches las transmisiones. Mantente firme. Te doy una recomendación: dedica un horario especial para precisamente tener comunión con Dios. Es decir, por ejemplo, si vas a hacer un devocional diario o como por ejemplo, hay quienes dicen: pastor, yo oro a las 10 de la noche. Bueno, pues todos los días a las 10 de la noche. Yo oro a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Bueno, todos los días a las 6 o 7 de la mañana. Pero que sea permanente, permanente. Les amamos, les extrañamos y deseamos que verdaderamente pronto estemos juntos como iglesia. Me alentaba, me animaba una noticia que publiqué por ahí en las redes sociales, que en el estado de Texas, en Estados Unidos, consideran como esencial, como una actividad esencial, la apertura de las iglesias. Y yo me gocé, la verdad me alegró, dije: en efecto, indiscutiblemente es algo esencial conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Estamos orando para que pronto nos volvamos a ver. Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves 7 de la noche.